Mejor, en especial implementando reformas y creando más, pero sobre todo mejor empleo. Según la OCDE, vamos a crecer un 2,5% en 2017 tras la presentación del informe sobre España que acaba de realizar esta institución. Así viene la actualidad en este martes 14 de marzo de 2017 y así se lo contamos aquí, en Radio Intereconomía. Crónica. Toda la información económica y financiera en tiempo real. Con Natalia Obregón. Muy buenas tardes. La dirección es la correcta. Creceremos 2 décimas más. Nada como el crecimiento para corregir tanto el déficit como la deuda y la necesidad de implementar más reformas para crear, sobre todo, mejor empleo tras el saneamiento implementado en el sector financiero es crucial. Este es el diagnóstico que acaba de realizar la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el que además alerta, en el caso de España, de que el aumento de la pobreza proviene de la mala calidad de nuestro mercado laboral. Pero su secretario general, José Ángel Gurría, pone de manifiesto que los fundamentales y lo fundamental, dice, es continuar con la implementación de las reformas en España. A pesar de estas señales, todavía hay muchos desafíos pendientes. El mensaje más claro que hoy les quisiera transmitir es la necesidad de mantener el impulso de las reformas. Reformas. Uno nunca termina con las reformas. Hay inclusive que ir reformando las reformas. Bien, en un momento vamos con los detalles de este informe de la OCDE sobre España en un día en el que se confirma el crecimiento de los precios, ese IPC, a un ritmo del 3% al cerrar febrero. Los culpables, ya saben, energía a modo de carburantes, no de luz, y los alimentos frescos, aunque, como decimos, baja esa factura lumínica respecto a enero. Pero lo que de verdad crece son los factores más volátiles. El presidente de la COE, Juan Rosell, estima que el coste de la vida va a crecer por debajo de las costas de los primeros meses del año. Escuche. Va a estar unos meses, como ya está estando, pues un poquito arriba, digamos, no solamente en España, sino también tenemos el IPC de Alemania, el IPC europeo, pero que todo apunta a que a mediados de año y a finales de año pues vuelva a bajar y por tanto la media del año pues esté alrededor del 2%. De momento el IPC subyacente, ya saben, ese que descuenta alimentos frescos y energía, está en un más que moderado punto porcentual. Y hoy en los mercados financieros los descensos parece que se complican conforme pasan los minutos con el tiempo que hay en el este de Estados Unidos, que ayer alejaba a los inversores y hoy nos deja más pendientes de un comité del mercado abierto de la Reserva Federal que hoy comienza reunión, pero con un desenlace descontado por el mercado. Daniel Pingarrón es estratega de IGE. Yo creo que la decisión de la Reserva Federal a mí me parece que ya debería estar descontada. Mañana va a subir los tipos de interés un 1/4 punto y me parece a mí que en su discurso posterior pues va a mantener las ambigüedades y un poco lo que dijo hace un par de viernes, diciendo que bueno, prefieren subir los tipos de interés ahora muy poco a poco que hacerlo luego mucho más deprisa, ¿no? Bueno, de momento con lo que tenemos delante son unos indicadores bursátiles en Europa y también los futuros americanos que se mueven en negativo. Nos vamos a la Bolsa de Madrid. Ángeles Lozano, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, la bolsa española está liderando las caídas en Europa, aunque en estos momentos también vemos al CAC 40 de París ceder medio punto porcentual en 9.945 puntos, el IBEX 35, en una jornada en la que los descensos son más moderados en Milán, en Londres y también en Frankfurt. Parece que estamos ante una nueva sesión de cautela y de tregua a la espera de acontecimientos clave que se producirán mañana, esa reunión de la Reserva Federal estadounidense, las elecciones en Holanda y a nivel doméstico los resultados de Inditex que conoceremos antes de la apertura del mercado. Entre los valores que más están cayendo nos encontramos algunos grandes como Repsol o Telefónica que pierden más de un punto porcentual y de momento los futuros estadounidenses con caídas que rondan el 0,25%. Gracias, Ángeles. Como bien nos cuentas, pendientes de esos focos de inestabilidad política europeos, con el Brexit a la vuelta de la esquina. Está compareciendo a esta hora en los comunes Theresa May, la primera ministra. Dice que después de ese refrendo del decreto que venía de los lores en la noche de ayer en la Cámara, ahora se lo tendrá que comunicar a la reina y que después, antes de que se active el Brexit previsto, ya saben, para finales de mes, volverá a comparecer en el Parlamento. Y mañana tenemos elecciones en Holanda, donde las claves pasan por lograr pactos, algo a lo que los populistas no podrán acceder
aunque ganen las elecciones. Ramón Forcada es el director de análisis de Bankinter. Necesitas pactar en Holanda. Hay 150 escaños y ellos pueden conseguir 25, 30 en los otros casos. Necesitan pactar y se ha puesto un cordón de seguridad, es una especie de cordón sanitario alrededor de Wilders para no pactar, ¿no? Yo creo que además Rutte se ha movido muy bien este fin de semana con el asunto de Turquía y creo que al final se va a poner de manifiesto que la política holandesa es una política de pactos en la que va a ser muy difícil que gobierne Wilders. Bueno, en un momento se lo contamos todo, entramos en materia, pero antes, como siempre, lo primero, titulares de la jornada con Rafael Jiménez. En los que le contamos que el día después de su inhabilitación, Artur Mas ha asegurado que va a llegar hasta la justicia europea. Lo ha señalado tras sostener además que son las presiones políticas las que lo han condenado. Para el ministro de Justicia, sin embargo, la sentencia demuestra que en España las leyes se cumplen. Y en el juicio por el caso Bankia, el turno ha sido hoy para los supervisores del Banco de España. El jefe del grupo de inspectores encargados de esa tarea, Pedro Comín, ha asegurado que solo compartió los correos internos que ponían en duda la viabilidad del grupo con su superior directo. Mientras, el Partido Popular ha recusado al juez ponente de esa pieza política de los ERE fraudulentos en Andalucía. El Partido Popular cree que Pedro Izquierdo, que es como se llama dicho juez, ha perdido la apariencia de imparcialidad porque tiene interés directo en la causa. Lo justifican los populares señalando que Izquierdo fue secretario general de Justicia de la Junta de Andalucía. Más cosas, los obispos españoles han elegido a su cabeza visible, al presidente de la Conferencia Episcopal. El arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, repite cargo por tercera vez tras haber sido apoyado por 52 de los 76 obispos españoles en primera ronda. Su número 2 será el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. La justicia europea permite la prohibición de los símbolos personales en el trabajo. Considera que no es discriminatorio, por ejemplo, que una empresa privada prohíba a sus empleados lucir el velo islámico o el uso visible de cualquier signo político, filosófico o religioso. Ya ha comenzado la tercera ronda de negociaciones para que termine la guerra de Siria. Cuando se cumplen 6 años del conflicto, este encuentro llega en Kazajstán, pero lo hace sin la presencia de la oposición armada, que acusa a Moscú y a Damasco de incumplir el alto el fuego en vigor desde diciembre. Comienza Crónica, lo hace bajo la dirección técnica de Luciano Branca. 7, los minutos que pasan de las 2 de la tarde, la OCDE, se lo venimos contando, presenta su último informe sobre España, en el que la palabra reformas está escrita casi en negrita. Eso sí, mejora sus previsiones, mientras señala que nuestro país disfruta de una sólida recuperación económica, aunque también dice que aquí en España aumenta la pobreza debido a la ausencia de empleo de calidad. Vamos a ver esa radiografía que ha realizado la institución avalada por los países desarrollados con sede en París. Lo he estado siguiendo esa presentación, que acaba de terminar, por cierto, Blanca del Tronco. Blanca, buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. España es la prueba de que las reformas funcionan. Con estas palabras ha comenzado el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, la presentación del informe económico sobre las perspectivas para España correspondientes a este 2017, un informe en el que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico mejora su previsión de crecimiento para nuestro país. Lo eleva en concreto 2 décimas hasta el 2,5% para este año, mientras que mantiene en el 2,2% su proyección de crecimiento para 2018. Sin embargo, y a pesar de que la OCDE aplaude la recuperación económica de España, recomienda seguir con las reformas porque las circunstancias cambian, dice Ángel Gurría, y hay que ir ajustando las reformas y el marco jurídico. Es la necesidad de mantener el impulso de las reformas. Reformas, reformas, reformas. Uno nunca termina con las reformas. Hay inclusive que ir reformando las reformas, porque uno nunca logra a la primera exactamente lo que uno pretendía, pero además las circunstancias cambian, el mundo cambia, la economía cambia y hay que ir ajustando las reformas y el marco jurídico, los códigos, la regulación secundaria, etcétera, a cómo van dándose estos cambios. Seguir con las reformas, dice el secretario general de la OCDE, y la consolidación fiscal, pero con matices, y es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico aconseja a nuestro país la abolición de los tipos reducidos del IVA de carácter regresivo y el aumento de los impuestos especiales. El organismo aboga también por reducir las contribuciones empresariales a la seguridad social para los trabajadores de salarios bajos con contratos indefinidos y alerta del aumento de la pobreza por la falta de empleo de calidad. En este punto, sin embargo, Gurría asegura que los datos de empleo de los primeros meses muestran una dinámica que va en la misma dirección que en los años anteriores, por lo que se puede lograr, ha dicho, un aumento del empleo igual o mejor
que el año pasado. Presentación del informe sobre las perspectivas económicas para España que Gurría ha compartido con el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien, más allá de las vulnerabilidades a las que se enfrenta nuestro país, como son la alta tasa de desempleo y el alto nivel de endeudamiento externo, ha puesto en valor la competitividad de España y el desapalancamiento del sector privado como garantías, ha dicho, para mirar al futuro con optimismo. En primer lugar, que España es un país competitivo, como ponía de manifiesto pues tanto la evolución de la exportación como el saldo de la cuenta corriente de balanza de pagos y el carácter estructural que se ha ido acumulando. En segundo lugar, hemos sido capaces de conseguir un proceso intenso de desapalancamiento del sector privado con un saneamiento del sector financiero y con una recuperación de los flujos de financiación al sector privado. Y en tercer lugar, y esto también es algo que es fundamental, pues en estos momentos el foco de atención de la inestabilidad política no está en España. Por lo demás, el ministro de Economía ha asegurado que, a pesar del esfuerzo y de la corrección de los desequilibrios y a pesar de que las perspectivas son buenas, el informe presentado este martes por la OCDE recuerda a España, dice de Guindos, que no se puede ser complaciente y que hay que seguir siendo ambicioso desde el punto de vista de la implementación de reformas. Gracias, Blanca, sobre todo porque nos queda muchísimo por corregir. Caso, por ejemplo, de ese altísimo, más que altísimo y preocupante nivel de desempleo y también, por supuesto, el elevado déficit que existe en nuestro país. Reformas, decía Gurría, las cosas cambian, la economía cambia y cómo, en el caso de la inflación, que la teníamos hace tan solo unos meses, antes de finalizar 2016, en negativo, y ahora se mantiene tras febrero en el 3%, con lo que por segundo mes consecutivo se coloca además en su mayor nivel desde octubre de 2012. Baja el coste de la electricidad, pero eso contrasta sin duda con ese encarecimiento que se produce tanto en las frutas y verduras frescas como en los carburantes, tal y como nos cuenta Manuel Velázquez. Los precios de consumo bajan en tasa mensual 4 décimas. Sin embargo, la subida en el coste de los elementos más volátiles, como los alimentos frescos y la energía, coloca de nuevo la inflación en niveles desconocidos de los últimos 4 años y medio, en el 3%. De hecho, su peso es tan elevado que en el dato subyacente que descuenta estos dos parámetros, la tasa apenas alcanza el 1%. Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, considera que por este factor los precios en los 2 próximos años no se elevarán por encima del 1,5 porcentual. Estamos en niveles de 3 en la interanual general, pero hay que tener en cuenta que la subyacente está en 1, lo cual nos dice, la subyacente es la que quita la parte más volátil, las componentes más volátiles, que son energía y alimentos frescos básicamente. Entonces, cuando tienes la subyacente en 1, la tendencia lo que te dice es que no es 3, sino que es 1. Y por tanto, yo creo que, como nosotros defendemos desde Bankinter desde hace tiempo, el repunte de la inflación en el 17 es transitorio, no es estructural, y tendremos un 18 con inflaciones en el entorno del 1,5. Y es que entre las partidas más inflacionistas destaca el crecimiento interanual, los alimentos y bebidas no alcohólicas, el transporte y la vivienda. Frente al mes anterior, la caída del IPC se debe al descenso en el precio de la luz, que en el mes de enero alcanzó niveles máximos. Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. El gato con botas vuelve al Teatro Real. Una ópera infantil de magia, misterio y mucho sentido del humor. Con una escenografía y vestuario lleno de color, diseñado por Ágata Ruiz de la Prada. No te pierdas la ópera infantil El gato con botas. Los días 1 y 2 de abril, con funciones a las 11 de la mañana y 1 de la tarde. Entradas desde 7 euros en taquillas, 902 24 48 48 y teatroreal.com. Desde que me fui de casa de mis padres he aprendido 2 cosas fundamentales en relación a la comida. Una, que si quiero comer bien, tengo que comprar bien. Y la segunda, que siempre hay que tener fuete imperial en casa. Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. El Pozo. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana en Radio Intereconomía, Saludable con Emilio Javier. Happy Weekend. Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Esto es Crónica con Natalia Obregón. 14 minutos pasan ya de las 2 de la tarde, una hora menos. En la Comunidad Canaria nos acercamos a unos mercados financieros que siguen en compás de espera. Hoy, ya saben, comienza a primera hora, si el tiempo lo permite, en el este de Estados Unidos, donde las nevadas imperan, ese comité del mercado abierto de la Reserva Federal, que va a terminar
mañana mismo y donde están en juego nada más y nada menos que los tipos de interés en Estados Unidos y una más que probable subida al otro lado del Atlántico de esos tipos de interés. Vamos a saber cómo están las cosas en ese compás de espera. Volvemos a la Bolsa de Madrid. Ángeles Lozano, buenas tardes de nuevo. Hola, ¿qué tal, Natalia? Muy buenas tardes. Pues un IBEX 35 que está cayendo un 0,53% y se sitúa en 9.940 puntos. Es el índice más bajista a estas horas en el viejo continente, aunque también el CAC 40 de París está perdiendo un porcentaje algo similar. Una jornada en la que los inversores mantienen la prudencia con la vista puesta en las citas clave de mañana. La reunión de la FED, como dices, también las elecciones en Holanda y a nivel doméstico y empresarial los resultados de Inditex. Si se cumplen las previsiones de los expertos, la Reserva Federal va a aprobar un nuevo repunte de los tipos de interés, pero en cualquier caso todo el mundo quiere saber qué tiene que decir Janet Yellen, la máxima responsable del organismo. Hoy hemos conocido algunos datos macro en Europa. Alemania ha confirmado el 2,2% de inflación en febrero y el índice ZW de expectativas económicas ha subido algo menos de lo esperado. Se ha situado en 12,8 puntos frente a los poco más de 13 que estaban pronosticados los expertos. En el mercado de divisas estamos viendo cómo el cruce euro-dólar se establece en 1,0633 dólares en estos momentos. Está perdiendo algunas posiciones frente a la divisa común, está perdiendo la divisa común europea algunas posiciones frente al dólar estadounidense. Quien también está viéndose hoy perjudicada es la libra, después de que el Parlamento británico diera ayer su aprobación a la activación del Brexit. Se desinfla al borde de los 1,21 dólares. Está en zona de mínimos de 8 semanas. Si nos fijamos en los mercados de materias primas, el Brent vuelve a caer, está por debajo de 51 dólares, en 50,62, pierde un 1,5%. Y también atentos al mercado de la deuda. Hoy el Tesoro ha vuelto a salir a apelar a los inversores, ha colocado letras a 3 y 9 meses, un total de 3.023 millones de euros en el rango medio del objetivo inicial, y ha cobrado prácticamente lo mismo que en la anterior subasta por colocar este tipo de papel en el mercado. Interés del menos 0,41% en las letras a 3 meses y del menos 0,33% en las letras a 9 meses. La prima de riesgo en nuestro país en 142 puntos básicos, casi sin cambios, y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años cae un par de décimas al 1,88. Bueno, si nos adentramos dentro de nuestro selectivo, vemos caídas hoy para Repsol y pocos valores hoy que se revalorizan, ¿no, Ángeles? Pues sí, caídas para Repsol, que está viéndose afectada por ese retroceso del precio del petróleo, pierde un 1,84%. También está cayendo el Banco Popular, un 1,4%, y Telefónica se está dejando un 1,26%. Es una de las protagonistas después de aumentar otro 6% su participación en la filial alemana. Y otros de los que están cayendo y que están restando puntos al mercado son, por ejemplo, el Santander, que se está dejando un 0,93%. Su exposición al mercado británico parece que también le está pasando factura. Entre los pocos que suben nos encontramos a Viscofan, que gana un 0,9%, Merlin Properties arriba un 0,7% y Mediaset, que sube en torno a medio punto porcentual. La verdad es que son muchos más los que están mostrando una tendencia bajista que los que suben a estas horas dentro del IBEX. Bueno, dentro, eso sí, del resto de plazas bursátiles del viejo continente, pues una tendencia ligerísimamente negativa, pero las caídas mayores, por ejemplo, apenas las vemos, salvando el caso del IBEX 35 en París, con un 0,40 a la baja, ¿no? Pues sí, está cayendo eso el CAC 40 de París. En ese mercado, pues descensos, por ejemplo, en BNP Paribas, que está perdiendo en torno a un 1,5%,
0,7%, también cae Societe Generale, Crédit Agricole, en definitiva la banca perdiendo posiciones. El DAX germano está bajando ligerísimamente un 0,04%, lo mismo que el FT100 de Londres, mientras que el MIPTEL italiano se deja un 0,25 dentro del Eurostoxx 50, entre los más capitalizados de la eurozona. E.ON se alza con el podium de las ganancias, sube un 1,43%, mientras que Adidas, recordemos que presentó hace unos... Bien, parece que hemos perdido esa comunicación. Estábamos escuchando a Ángeles Lozano hablar de Adidas, de esas referencias que están viendo en las plazas bursátiles del viejo continente. Parece que hemos recuperado esa comunicación. Nos estamos hablando de Adidas, Ángeles. Cuéntanos, ¿cómo se está moviendo? Pues se está moviendo, decía que dentro del Eurostoxx 50 es una de las compañías que más está cayendo, un 2%, que presentaba sus resultados hace tan solo una semana aproximadamente. Fueron cuentas que no gustaron demasiado en el mercado y parece que todavía siguen pesando. Pues sí, con esa caída del 3,35% que está registrando ahora mismo. En cuanto a los futuros americanos, la verdad es que todo apunta a la baja, porque ahora mismo están recortando posiciones, ¿no? Están cayendo un 0,25% de media. El del Standard & Poor's cae un 0,30%. Parece que la sesión va a ser negativa. Tenemos sobre la mesa los precios de producción. Suben un 0,3% en el mes de febrero, un poco más de lo que se esperaba, y la tasa interanual se queda en el 2,2%. Se esperaba un 2%. Por lo tanto, más motivos para que la Reserva Federal suba los tipos de interés. La inflación presiona un poquito, pero bueno, vamos a salir de dudas en apenas 30 horas. Bueno, y además la gran inflación, porque estamos hablando, como nos decías, Ángeles, de la de los precios mayoristas, ese 2,2% interanual, que es la mayor tasa además en este indicador, nada más y nada menos que desde marzo de 2012 vuelve la inflación. Lo contábamos antes en España y parece que también en Estados Unidos, como tú bien dices, más sin duda carburante para que Janet Yellen suba mañana los tipos de interés, pero eso será mañana. Y a ti te despedimos también. Hasta la próxima jornada, hasta el miércoles. Adiós, Ángeles. Feliz tarde. Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Hola, saludos cordiales. Soy Miguel Durán de Durán y Durán Abogados. ¿Tiene usted problemas porque le pusieron una cláusula suelo? ¿Quiere recuperar los gastos de constitución de hipoteca que el banco le obligó a pagar? Si quiere hacer cualquiera de estas cosas o las dos, puede dirigirse a nosotros en consulta gratuita al 983 3020. Repito, 900 83 3020. Estamos a su entera disposición. Durán y Durán Abogados puede resolverle su problema. ¿Estás estresado? ¿Tienes ansiedad? Tranquilo, toma Ansiomed, porque Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Esto es Crónica, con Natalia Obregón. 22 los minutos que pasan ya de las 2 de la tarde, una hora menos. En la Comunidad Canaria nos vamos a ir rápidamente a la redacción de intereconomía.com para saber en qué están trabajando. Álvaro Medina, muy buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes, Natalia, y a todos los escuchantes. Pues sí, Bruselas exige explicaciones a España por las trabas al autoconsumo eléctrico. La Comisión Europea ha enviado una carta al Ministerio de Energía, Álvaro Nadal, exigiendo explicaciones por las trabas al autoconsumo entre particulares. En concreto, no entiende cómo un particular pide desconectarse de la red eléctrica, tarde 3 meses en hacerlo, mientras que en Europa la media es simplemente con la notificación del propio particular para desconectarse de la red, se hace de forma inmediata. Asimismo, la OCDE, que carga contra la exención por la vivienda, exige bajar las cotizaciones sociales, exige revisar el IVA reducido y alerta sobre la deuda de España. Es una de las advertencias que ha realizado este mismo martes en la OCDE, al tiempo que el Supremo limita el derecho a huelga y que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea avala la prohibición del velo islámico en las empresas privadas. Bueno, pues os leeremos con atención en intereconomía.com. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Un abrazo. Bueno, nos quedamos aquí en Crónica con la información en Radio Intereconomía hablando del sector de la estiba. Mañana, ya saben, van a mantener esa reunión técnica los estibadores y también la patronal ANESCO antes de que este jueves el Parlamento debata el decreto aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros, para el que, por cierto, no tienen todavía asegurada su vía libre, su apoyo por parte del resto de grupos parlamentarios. Hoy, por cierto, El Mundo nos cuenta algunas novedades sobre este asunto que ha recogido Ana Gómez. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. El Ministerio de Empleo ha ofrecido 225 millones de euros para prejubilar al 20% de los trabajadores de la estiba. El objetivo es mantener sus salarios íntegros hasta que lleguen a la jubilación. Miguel Rodríguez, responsable de comunicación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, ha asegurado en declaraciones a Radio Intereconomía que esta propuesta les parece impresentable. Pues mire, nos parece tan impresentable esa situación como la propuesta que ya había hecho el Ministerio de Fomento de pagar con dineros públicos los excedentes de personal que existieran en las plantillas del Estado, ¿no? Parece que lo que tenemos que garantizar son los puestos de trabajo de los trabajadores que estamos en activo, y en todo caso, y en el conjunto de la negociación, valorar qué cantidad de gente se ajustaría a la actividad real. A 2 días del debate para la convalidación del Real Decreto Ley de la liberalización de la estiba, ni el Gobierno parece contar con los apoyos necesarios, ni la negociación entre patronal y sindicatos avanza. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha pedido a las diferentes partes que reflexionen durante estas últimas 48 horas. Por lo tanto, yo lo que le pido a todo el mundo es que reflexione a lo largo de estas 48 horas que quedan para, primero, que las partes cierren un acuerdo y lo hagan ya. Y segundo, para que los grupos parlamentarios se avengan a convalidar un decreto que, insisto, cumple al pie de la letra con lo que ha dicho la justicia europea, con lo que es las manifestaciones o son las manifestaciones de la propia comisaria europea, y que lo que tiene que ser las obligaciones de un Parlamento como el nuestro. Según la patronal ANESCO, la clave está en una productividad que aseguran que solo durante los paros encubiertos ha caído entre el 85 y el 95%. No obstante, las huelgas previstas para los próximos días 17, 20 y 22 de marzo de momento siguen en pie. Pues siguen en pie. Veremos a ver cómo acaban estas negociaciones. Gracias, Ana. 2 apuntes más antes de terminar. Por un lado, mirando al Reino Unido, la primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado en el Parlamento que la reina Isabel II va a sancionar en los próximos días esa ley del Brexit, y que después ella va a volver al Parlamento, a los comunes, a finales de mes, ha dicho, para comunicar a los diputados la activación del artículo 50. Y también hemos conocido hace unos minutos que Artur Mas, el expresidente de la Generalitat, va a comparecer el próximo día 29 de marzo en el Parlamento catalán para dar explicaciones por el caso Palau. Y nos vamos con música. Sting, Pet Shop Boys, Pretenders, Tom Jones, al que estamos escuchando, y David Bisbal van a dar luz a la tercera edición del Universal Music Festival, que se va a celebrar en el Teatro Real de Madrid entre los días 5 y 30 de julio. Con esta música nos vamos, no sin antes recordarles cómo está nuestro selectivo cayendo, esperando a la FED, un 0,55 hasta los 9.941 puntos. Hasta mañana. Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96.
Los mejores pescados y mariscos de toda nuestra geografía están en pleno Madrid. Restaurante Rafa, tartar de lubina y salmón, almejas de carril, ostras, percebes, bacalao, mero y, por supuesto, nuestro famoso salpicón y el jamón de Rafa, la mejor tradición culinaria en permanente renovación. Restaurante Rafa, calle Narváez 68, reservas 91 573 1087 o en restauranterrafa.es. Restaurante Rafa, 50 años haciendo de Madrid un plácido puerto de mar. Siempre comunicando. ¿El médico? Hazlo con la tablet. Yo lo hago con la tablet, claro. Sí. ¿Cuándo llegará el maldito autobús? Tranquila, si solo quedan 2 minutos. ¿Cómo lo sabes? Fácil, lo pone en mi tablet. Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 91 616 24 64 o en club@intereconomia.eu. Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing.